Antonio Piñero es un académico que ha sido utilizado en muchas oportunidades por canales antimisioneros para atacar el Nuevo Testamento. Lamentablemente para ellos, Piñero es un erudito agnóstico, no cree en el Dios de la Biblia y dice que la historia de Moisés es una leyenda. Y en este siguiente video les mostraré algunas inconsistencias académicas de Antonio Piñero, específicamente en la identidad del siervo sufriente de Isaías 53. En un blog digital de Antonio Piñero le hacen la siguiente pregunta sobre el siervo sufriente. ¿No deberían los escépticos e increyentes en la resurrección de Jesús poner a prueba sus dudas al ver que la pasión de Jesús fue predicha por el profeta Isaías? Piñero responde: los intérpretes judíos antes y después de la muerte de Jesús, y probablemente antes de lo que judíos cristianos de Jerusalén vieron en este pasaje una profecía cumplida, pensaban que todo el texto se refería simbólicamente no a un personaje concreto, sino a Israel como pueblo personificado, que sufre el acoso de los paganos y que al final es vindicado por Yahvé. Desde luego, jamás vieron en él la representación previa del Mesías. Aquí Piñero afirma que antes y después de la crucifixión de Cristo, los judíos veían este pasaje no como una referencia mesiánica, sino hablando de la nación de Israel como un siervo sufriente. Ahora, Piñero tiene consistencia con sus argumentos. Veamos a continuación. En su libro Los manuscritos del Mar Muerto, esta secta que vivió antes de la crucifixión de Jesús, escribe lo siguiente. La segunda parte de nuestro texto nos prueba igualmente que la caracterización de este Mesías sacerdote con los rasgos del siervo sufriente de Deutero Isaías tampoco es una innovación de origen puramente cristiano, sino el resultado de desarrollos precedentes. Nuestro texto subraya que aunque será enviado a todos los hijos de su pueblo, la oposición a esta figura, luz de las naciones, será grande. Proferirán contra él muchas palabras y abundancia de mentiras. Inventarán fábulas contra él y proferirán toda suerte de infamias contra él. En cuanto me es conocido, este es el único texto que trata en las partes conservadas únicamente del Mesías sacerdotal, citando Isaías 50 de 6 al 8, Isaías 53 de 2 al 10. En su libro Biblia y Helenismo, él escribe: igualmente, la presentación de la misteriosa figura del siervo de Jehová de los capítulos 40 y 55 de Isaías como una alternativa al mesianismo tradicional en la perspectiva de la restauración dará como resultado el desarrollo de la esperanza de un Mesías sufriente, el anuncio de Malaquías 3:1 de que Dios ha de enviar a su ángel como mensajero para preparar su venida y permitirá desarrollar la espera de un mediador escatológico de origen no terrestre. La cita es larga, pero merece la pena, pues en ella se hallan perfectamente resumidos los impulsos veterotestamentarios que luego darán sus frutos tanto en las concepciones mesiánicas del grupo que se esconde tras los manuscritos del Qumran como en el cristianismo. Aquí vemos cómo Piñero se vuelve a contradecir. Primero afirma que ningún judío antes de la crucifixión de Jesús veía Isaías 53 como una referencia mesiánica. Sin embargo, ya en el Qumran o en los rollos del Mar Muerto se manejaba la idea de un Mesías sufriente. Piñero continúa: la muerte violenta del Salvador divino es un tema sobre el que se discute mucho si tiene o no raíces en el judaísmo. El sufrimiento del Mesías, ya sea una figura individual o colectiva, sí pudo tener sus puntos de anclaje en textos del Antiguo Testamento como Zacarías 12:10, y verán aquel a que traspasaron, o el siervo sufriente de Yahvé de Isaías 53. Pero todos estos mesías del judaísmo son figuras puramente humanas. En el siguiente libro, Cristianismo primitivo y religiones mistéricas, donde Antonio Piñero contribuyó, dice lo siguiente: en Enoc, el Hijo del Hombre es preexistente, trascendente y poderoso. Se identifica con el elegido de Dios, con el siervo de Yahvé del segundo Isaías. El elegido de Yahvé y el Hijo del Hombre desempeñan las mismas funciones: juzgar a los pecadores. Este será luz para los gentiles, todos los habitantes de la tierra se postrarán ante él. En su libro Año Primero, Israel y su mundo cuando nació Jesús, está escrito: ¿cómo se va formando la idea del Mesías?
El mismo García Martínez nos enseña que las raíces de las ideas que más tarde se llaman mesiánicas y que emplean el vocablo Mesías están en el Antiguo Testamento en textos donde no se halla tal palabra. Son pasajes que hablan en líneas generales de promesas de Dios respecto al futuro de Israel y que implican a diversos personajes. Igualmente, la misteriosa figura del siervo de Yahvé en los capítulos 40 al 55 de Isaías dará paso a la concepción de los problemas y dolores del Mesías, de los días de sufrimiento en torno a su venida, pero acabarán en gloria. En su libro Apócrifos del Antiguo Testamento está escrito: en el libro Apocalipsis de Baruch identifica ya la figura del siervo de Yahvé con el Mesías, pues habla de mi siervo el Mesías, expresión que únicamente se encuentra en los Targumes en Zacarías 3:8. Dando su opinión que la figura del Mesías en las parábolas de Enoc es una combinación de diversos estratos de tradición, el elegido, hijo del hombre, juez final y siervo de Yahvé. Y esto coincide en gran parte con la neotestamentaria. Algunos de estos contactos entre Primera de Enoc y el Nuevo Testamento son livianos y se reducen a un uso común de sintagmas en contenido teológico similar, lo que puede indicar simplemente la procedencia igualmente común de la misma atmósfera espiritual respecto a los contactos del libro de las parábolas de Enoc, especialmente lo que se refiere al Hijo del Hombre y a la unión entre las figuras del juez, Mesías, elegido, rey y siervo de Yahvé. En los evangelios sinópticos, lo menos que puede decirse es que ambos corpora proceden del mismo ámbito teológico judío, que progresa sobre las concepciones de Daniel 7, siendo altamente probable que las parábolas de Enoc sean precristianas. Podemos afirmar que nos encontramos aquí con las raíces judías de tales concepciones en Jesús y los evangelistas, aunque esto no significa afirmar una dependencia directa del Nuevo Testamento respecto a las parábolas de Enoc. Descartada con suma probabilidad la influencia cristiana de las parábolas, queda rotundamente claro que la teología mesiánica de Jesús y los sinópticos no es una radical novedad respecto al Antiguo Testamento y el judaísmo helenístico, sino una continuidad con las doctrinas de los círculos apocalípticos. Tras el estudio de Tilson, parece claro que el autor de las parábolas de Enoc representa una línea de tradición que avanza sobre las concepciones de Daniel 7, uniendo en una sola persona las figuras primitivamente separadas: el Mesías, rey, elegido y siervo de Yahvé, juez justo, hijo del hombre. Esta misma línea, en especial la unión de juez, justo, Mesías, aparece en otros pseudoepígrafos como el Apocalipsis de Baruch y Targum a Isaías, y no supone más que una simple progresión dentro del marco de las ideas veterotestamentarias. Incluso el mismo Antonio Piñero, en su libro Los libros del Nuevo Testamento, asegura que Isaías 53 es mesiánico. Para que se cumplan las escrituras, aunque Marcos cita repetidamente el texto sagrado, esta fórmula de cumplimiento, al contrario que en Mateo, es única en el Evangelio. El plural, escrituras, hace pensar tanto en una pluralidad de textos como el tenor general de los pasajes mesiánicos del justo sufriente de Isaías 53, versículos 6, 9 y 12. Y aquí podemos corroborar que no es correcto lo que afirma Piñero en su blog, que los intérpretes judíos antes y después de la muerte de Jesús vieron el pasaje de siervo sufriente como refiriéndose a la nación de Israel. Como ya pudimos observar, también antes de Cristo existieron grupos judíos que afirmaban que este siervo sufriente era el Mesías. Gracias por este video. Dios te bendiga.